Y bueno, vamos a ponernos en pie para poder leer la palabra del Señor en el Salmo 18, lo que nos corresponde ahora, que son los versos del 25 al 30. Este Salmo 18, como ya hemos dicho, es una biografía del inmenso poder de Dios manifestado en la vida de David. Hoy vamos con la tercera parte de este salmo, con los versos del 25 al 30. Y lo vamos a leer de manera alternada. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Leamos juntos el verso 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, como ya habíamos dicho, en el estudio del Salmo 18. Este Salmo 18 es una manifestación biográfica del poder de Dios. ¿Por qué biográfica? Porque se muestra en la vida de David. ¿Quién más que David podría escribir todo lo que el Señor había hecho en su vida? Cómo el Señor había manifestado el poder de su amor, de su misericordia, de su salvación en su vida. ¿Quién más, sino David, podía hacer esto? Y lo dejó escrito en el Salmo 18. Una biografía de todo lo que Dios hizo por él. Habíamos visto que en los primeros versículos David veía a Dios como su roca, su castillo, su libertador. Habíamos visto de que Dios, para David, Dios era eso. Era la única persona que podía darle firmeza, la única persona que podía ayudarlo, la única persona en la cual podía encontrar refugio. Y David lo veía así. Y es como nosotros también debemos ver a Dios, tener la certeza de que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro refugio, la fuerza que nos acompaña. David lo veía así al Señor dentro de los 5 primeros versículos. Y él daba también un dato biográfico de que por qué David veía así a Dios. Y David dice desde los versos 3 al 5 que él se encontraba en qué? En ligaduras de muerte, torrentes de perversidad. Las ligaduras del Seol lo habían rodeado y le habían tendido lazos de muerte. A pesar de todo eso, y habíamos dicho que muchos de nosotros también estamos expuestos a esto, a que estemos rodeados por lazos de muerte, a que estemos rodeados también, ¿por qué? Por ataduras que nos llevan hasta la muerte, porque una preocupación grande es como una atadura, no sabemos qué hacer. Hay algunos que dicen te desato, te ato y te desato. Eso no tiene ningún asidero bíblico, no existe eso. David aquí dice que estaba con ligaduras de muerte, que estaba rodeado con ligaduras que lo llevaban hasta el Seol. Qué desesperación que tenía este hombre, pero encima de esa desesperación, ¿qué es lo que él vio? Vio a Dios como su roca, como su castillo, como el único que podía liberarlo. Y es así como debemos ver también a nuestro Señor. Ya habíamos visto también de que aparte de eso,
el clamor de los hijos de Dios hace que Dios actúe y actúe enseguida. Dios no se queda escuchando solamente el clamor de sus hijos y no actúa. No. Dios actúa, moviliza todo lo que Él ha creado para salvar a sus hijos. Y habíamos visto que dentro de los ejemplos de esto era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, años esclavo en Egipto. Este pueblo estaba sufriendo, clamaba al Señor y fue liberado. Pero fue liberado por el poder de Dios. No es que Moisés llegó con un ejército, batalló contra los egipcios y lo liberó. No. Moisés llegó con su hermano, nada más, Aarón. Pero el poder de Dios fue que liberó al pueblo de Israel. Y es más, el poder de Dios se manifestaba en este pueblo. De día iba una columna, una nube, se la podía ver. Y de noche, ¿quién guiaba? Una columna de fuego. Y cuando estaban ya prestos a cruzar el mar, dijeron, bueno, ahora sí, se acabó la historia. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí, Moisés? No habían sepulcros en Egipto, que nos traes aquí para morir en la orilla. Oh, no creían todavía en el poder de Dios. Y una columna de fuego se interpuso entre el ejército del faraón y el pueblo de egipcio, el pueblo de Israel. Y Moisés abre el mar por el poder de Dios y pasan en seco. Porque una cosa es que se abra el mar, pero para que se seque un camino son algunos días o meses, ¿no? Porque si no, se quedaban pues en el fango, hundidos. No, pasaron en seco, dice la palabra de Dios. ¿Qué más manifestación del poder de Dios? Dios mueve todo lo que ha creado cuando escucha el clamor de sus hijos. Eso es una verdad. David lo creía y lo resalta aquí. Pero también vemos que David nos dice qué es lo que debe hacer la persona. ¿Para qué? Para que el Señor también asimismo actúe. ¿Qué factores en la vida de David hicieron que Dios le dé la victoria? Porque si vemos aquí en el Salmo 18 y el verso 20, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y habíamos visto eso, que para poderle dar la victoria a David, David tenía que cumplir ciertas cosas. Dice, lo premió conforme a su justicia. Y es que David era un hombre justo. Y es más, a Dios le gusta que nosotros busquemos la justicia del reino de los cielos. Que eso sea nuestra prioridad. Lo demás el Señor lo sabe. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente en Mateo 6:33, vimos, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas, todo lo que necesitas, te será añadido, porque el Señor lo conoce. El Señor no está ajeno a tu necesidad, el Señor sabe lo que necesitas, pero Él te dice, primeramente, dedícate a encontrar la justicia del reino de los cielos. A predicar la justicia del reino de los cielos. Habíamos visto también que lo limpió conforme a ¿qué? A la limpieza de sus manos. Y aquí hablábamos que la limpieza de manos no era lavarse las manos como creían los fariseos. Solamente eso. No. Como un ritual. No. Vemos la limpieza de manos, lo que nos dice el Salmo 15, los versos 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y mismo responde David y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
Y Proverbios 10:9 también nos dice algo muy importante acerca de la integridad, la limpieza de manos. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, quebrantado. La limpieza de manos es llevar un corazón íntegro delante del Señor. Y la integridad es algo que al Señor le agrada. Él quiere que seamos personas íntegras, personas que no escondamos nada, que no seamos, como se dice en el argot popular, de doble cara. Eso es lo que quiere el Señor. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. A Dios no le gusta la hipocresía, hermanos. Con este sí, con este no. A este le sonrío, a este no. No, hermanos. Y hablábamos los días domingos aquí en el culto, que estamos hablando acerca de la iglesia. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice cuando habla de unidad. Una persona íntegra es una persona que está en unidad ¿con quién? Con el Señor. Y cuando está en unidad con el Señor pasa a ser o pasa a morar en ese creyente. Eso es lo importante de la integridad, de la limpieza de manos, que no hay nada que esconder. Nada que esconder. Hubo un eslogan aquí, políticos que decían, estamos con las manos limpias y los corazones, ya saben ustedes. Pero ¿cómo después se descubrió que esas manos no estaban limpias? Estaban embarradas de lodo y todo eso se descubrió. Miren, el Señor quiere que nos presentemos con integridad delante de Él. ¿Qué más hizo David para que el Señor lo premie? Bueno, lo premió conforme a su obediencia, porque hizo su voluntad. Deuteronomio capítulo 5, los versos 32 y 33 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esta promesa fue un premio a aquella persona o a aquellas personas que obedecen los mandamientos del Señor. Eso es necesario, necesarísimo. El Señor siempre lo pide como una condición para poder premiarlo, obedecerlo, guardar sus mandamientos. Es que no sé lo que el Señor quiere de mí. Hermanos queridos, Deuteronomio capítulo 10 y el verso 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Miren, que temas, honrarlo. ¿Qué más? Que andes en todos sus caminos. O sea, que guardes, ¿no? Y que lo ames. Que lo ames. Porque cuando uno ama, hace lo que la persona quiere. Y el amor no puede ser comprado, es una decisión. Yo decido amar, ustedes deciden amar. Y yo he decidido amar a Dios, así como ustedes también han decidido amar a Dios. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto quiere decir con todos tus sentidos. Servirlo al Señor. Servirlo predicando el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. No en días claves, no en fechas claves, no en meses claves. Siempre. La misión de la iglesia de Cristo es esa. Predicar el Evangelio siempre,
Siempre. No es que yo le predico a mi amigo de trabajo y ahí me quedé. No, siempre. En nuestra boca debe estar la palabra del Señor siempre. Algún taxista, algún compañero de viaje, a una persona enferma, a un familiar, a todo el mundo. A todo el mundo. Eso es lo que hizo que el Señor premie a David. Lo premió también conforme se esforzó por guardar la santidad todos los días. Porque decía aquí, miren los versos 23b al 20 y el 24b. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Lo que debemos observar aquí es que David nos dice que cómo alcanzó el premio del Señor, porque guardó su santidad. Su santidad. Buscó todos los días santificarse delante de Dios. Y es eso lo que debemos hacer nosotros también. Buscar la santidad de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque nos debemos a un Dios santo. No podemos decir como excusa, lo que pasa es de que Dios conoce que soy carne, que no puedo más. No, hermanos, hay que santificarse todos los días delante de Dios. Y habíamos dicho acerca de la santificación, que la santificación también se da cuando la persona todos los días le pregunta al Señor, Señor, ¿lo que hice hoy fue de tu agrado? Ya lo habíamos hablado eso, ¿no? Señor, hoy conversé con alguien, creo que me extralimité. Perdóname, Señor, y dame la oportunidad de poder hablar con esa persona para disculparme. Señor, no quiero tener un corazón duro, quiero tener misericordia, quiero ser misericordioso con mis hermanos, con las personas. Y el acto más grande de misericordia es predicar el Evangelio, hermanos queridos. Eso es santificarse. Levítico 19:2 nos habla y nos dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Vuestro Dios. Un creyente que no se esfuerza por dejar lo malo y solo deja lo que le conviene, ¿cómo puede decir que se está santificando delante de Dios? Un líder que no tiene misericordia, que no rinde su voluntad a Dios, que no le pregunta al Señor, Señor, este es el camino correcto. ¿Cómo puede decir que se está santificando delante de Dios? Es imposible. No existe eso. Y bueno, ahora vamos a ver también lo que nos compete con esta parte número 3. Hemos visto en David que la justicia de Dios se revela, sí, pero ¿cómo se revela? Aquí vemos en esta parte del verso 25 al 30, cómo se revela la justicia de Dios de acuerdo a la esencia e intención humana. Son dos cosas diferentes. La esencia humana y la intención humana. La intención es lo que uno quiere hacer y la esencia es lo que uno es. Y la justicia de Dios se revela en base a esas dos cosas. Dios ve eso en el ser humano. Entonces, podemos ver en el verso 25, con el misericordioso, esto tiene que ver con la intención del hombre. ¿Cómo se revela Dios en base a la intención del hombre? Con el misericordioso, dice el verso 25, Dios se muestra misericordioso. Con la persona que es misericordiosa, el Señor se muestra así. Este pasaje nos habla de un acto de reciprocidad, indicando que Dios actúa
con aquellas personas que son misericordiosas, actúa de la misma manera que son ellos. No puede portarse el Señor mal o hacer un mal a la persona que es misericordiosa. No puede hacerlo, va en contra de su naturaleza. Y la misericordia más grande que tuvo el Señor fue haber enviado a su Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros, cuando nosotros no lo merecíamos. Pero la misericordia más grande que podemos hacer nosotros como seres humanos, precisamente es predicar a Cristo para que otros se salven. Por eso es que yo veo importante en la iglesia el hecho de la predicación, el hecho del evangelismo. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen de Dios. Hay personas que no saben que pueden ser salvos. Y sería egoísta decir, ya me salvé, ya estoy salvo, ya solito ahí me quedo. Y ver que otras personas van derechitos, redonditos y muertos de risa al infierno. Sería egoísta de mi parte hacer eso. Por eso el Evangelio debe colmar la intención o el objetivo de la iglesia de Cristo. Así nosotros mostraremos misericordia y el Señor se mostrará misericordioso con nosotros. Hubieron dos casos bíblicos en los cuales la misericordia de Dios actuó premiando a dos personas. El primero se encuentra en el libro de Hechos, Hechos capítulo 36 al 42, Hechos capítulo 9 de Hechos, los versos del 36 al 42. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, miren, en buenas obras y en limosnas que hacía. Era misericordiosa, misericordiosa. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, y oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esta mujer era misericordiosa, y su misericordia hizo que Dios la premiara volviendo a la vida. Volviendo a la vida. Pero esta misericordia que mostraba Tabita era una misericordia o piedad que ella mostraba en el aspecto, digamos, de poder solventar las necesidades de las personas. Pero en cambio tenemos otro tipo de misericordia. Aquí tenemos a un hombre misericordioso. Vamos a leer estos pasajes. Un centurión romano que era conocido por un hombre piadoso y temeroso de Dios. Bueno, sí, igual que Tabita. Era una persona bondadosa. Y estas cualidades son las que subyacen dentro de la misericordia de Dios, por lo cual el Señor lo escuchó y sus oraciones quedaron en la memoria de Dios. Y ya lo vamos a leer ahora en el libro de los Hechos, y el capítulo 10, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10,
Y de este capítulo vamos a leer ciertos versículos. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, miren, igual que Tabita, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, qué lindo es esto. Qué lindo es que quizás nosotros sabemos que esto hace el Señor con nosotros. Miren, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Han subido para memoria delante de Dios. Este hombre era un hombre misericordioso. Era temeroso de Dios, pero algo faltaba. Algo faltaba. Netamente, algo le faltaba a este hombre. Estaba desesperado. Bueno, pues Pedro tuvo la oportunidad de ir a visitar a este hombre a Cesarea. Y miren, cuando Pedro va a Cesarea a visitarlo, ahí podemos ver en el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Por qué? Porque sabía que venía un hombre de Dios. ¿Ya? Y miren lo que pasa con este hombre. Verso 28. Pedro va entrando y le dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Todos merecen la predicación del Evangelio. Y vean lo que pasa en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El que teme a Dios y hace justicia es un hombre misericordioso. Y Dios se va a mostrar misericordioso con la persona que sea así. ¿Qué más? Dice el verso 25 en su segunda parte. Y el recto para con el hombre íntegro. Miren, con el hombre íntegro, Dios le muestra su rectitud. Como habíamos dicho, la integridad delante de Dios debe ser entendida como el carácter de la persona. Un carácter recio. Un carácter que no cambia. Un carácter que quiere y debe hacer lo bueno delante de Dios. Por más de que esté influenciado por cosas externas. Una persona íntegra no se deja gobernar de lo que está en su entorno. No, no. ¿Y cómo muestra Dios su rectitud al hombre íntegro? Los ejemplos bíblicos son muchos, pero aquí tenemos ejemplos muy claros como el de Job, un hombre al cual la mujer que en ese tiempo tenía que ser su ayuda, su soporte. Miren lo que le dice esta mujer a Job en el capítulo 2 y los versos 9 y 10 del libro de Job. Le dice, entonces le dijo su mujer, ya cuando Job había perdido todo, inclusive estaba hasta enfermo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y lo que le responde Job,
Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, un hombre íntegro. ¡Íntegro! Ah, no, ya no quiero ir a la iglesia porque oro y el Señor no me responde. Estamos perdiendo la integridad. Estamos perdiendo la integridad. Ah, no, yo ya no quiero tener problemas, así que los hermanos que no quieran, o que son un poco difíciles en su carácter, no, los voy a poner de lado y mejor me dedico con estos que los puedo manejar bien bonito. No es un hombre íntegro, hermano. No es una persona íntegra. No lo es. No lo es. Y aquí en la palabra del Señor dice que Dios muestra su rectitud con el hombre íntegro. Y el ejemplo más claro de integridad lo tenemos con el Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, pues que Jesús era Dios, pues entonces, claro, para él se le hacía fácil ser íntegro. No, era un hombre. Era un hombre. Sentía todo lo que un hombre, un ser humano, siente. Tenía todo lo que un ser humano puede sentir o puede ser tentado, pero no pecó. Como hombre, no pecó. Miren, después de haber hecho un milagro tan grande como darle o alimentar a 5,000 personas, vinieron donde él y quisieron apoderarse de él. ¿Para qué? Para convertirlo en rey. Pero él, sabiendo esto, salió, se fue a orar. Miren, siendo un líder. ¿Y ahora cuántos líderes quieren que los hagan rey? Ya por poco le ponen un asiento de oro como el Papa. El Papa es un líder que se cree un rey. Así es, hermanos. Entonces, no es correcto. No es correcto. El Señor salió, sabiendo las intenciones, se fue. Eso demuestra integridad, integridad. Dios vio en Jesús eso. O Jesús cuando fue también llevado preso, cuando estaba en el Getsemaní, también tuvo la oportunidad de mostrar que era Dios. Miren, lo podemos ver en Mateo 26, los versos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Sabemos que Pedro sacó la espada y cortó la oreja de un siervo de Caifás. Vuelve tu espada a tu lugar. Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y miren lo que le dice a Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12, no 12, más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario de que así se haga? Jesús mostró integridad hasta el último. Sabía que era el sacrificio perfecto y cumplió y obedeció al Señor. De esta misma manera nosotros debemos ser íntegros hasta el final, en todo momento. El verso 26 en su primera parte del capítulo del Salmo 18 nos dice, limpio te mostrarás para con el limpio. Y es que Dios, para la persona limpia, se muestra de la misma manera. Las personas tienden a juzgar el carácter, el valor de los demás, muchas veces por la apariencia. Si una persona es atractiva, alta, no, este es líder. Si una persona habla bonito, tiene un buen discurso, ponlo porque este es el... Eso es natural del ser humano. Es natural. Pero hermanos queridos, Dios no ve eso. Este quizás fue el error grande que tuvo Samuel. Después de que
ungió a Saúl, un hombre que era alto, imponente, cuando ya él tuvo que decirle que Dios lo había cortado y fue a buscar a una persona para ungirla como nuevo rey, va a la casa de Isaí, el padre de David. David no estaba ahí todavía. Pero ve al hermano, mira, es igual a Saúl, alto, fuerte, míralo. Pero Dios le dice algo importantísimo que lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 16 y el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Y si queremos presentarnos limpios delante del Señor, debemos cuidar nuestro corazón, lo que está en Él, lo que sale de Él. ¿Por qué? Porque el Señor mira nuestro corazón. No mira lo que sabemos, nuestro intelecto, nuestra manera de hablar, nuestro porte. No mira las facciones de nuestro rostro. Si somos de tal o cual raza. No, eso no mira el Señor. Para Él eso es indiferente. Él mira el corazón, porque del corazón es donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, odio, celos, ira, rencores, salen de aquí. Y esto es lo que debemos guardar nosotros, hermanos queridos, y limpiar siempre nuestro corazón. El verso 27 en su primera parte nos dice: porque tú salvarás al pueblo afligido. Dios, para con el pueblo, para con las personas afligidas, les va a mostrar la salvación. La declaración biográfica del salmista lo que hace aquí es expresar la convicción que debe tener en la actualidad el creyente de que Dios va a intervenir en todo momento. ¿Para qué? Para protegerlo, para rescatarlo, aún en la más grave adversidad. ¿Por qué? Aquí está, hermano. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Es una promesa del Señor. Tú salvarás. Esa convicción que tenía David, la debemos tener ahora. El Señor va a salvarnos de la aflicción. Salmo 72, los versos 2 y 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare. Miren, Él librará al menesteroso que clamare. Y al afligido que no tuviere quien le socorra. Miren lo que dice la palabra del Señor. Al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será, qué lindo es esto, será preciosa ante sus ojos. Y hay personas que no predican el Evangelio porque dice que los tiempos en los que estamos nos podemos exponer a que alguien nos haga un mal. Gloria a Dios si en algún momento llegara a pasar eso, porque aquí dice bien claro, la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Hermanos queridos, eso es lo que nosotros debemos tener siempre como una premisa. El Señor va a salvarnos, a cuidarnos, a protegernos de todo tipo de mal. Debemos creerle y creerle al Señor. ¿Qué más? Verso 28. Para con el recto Dios iluminará su camino
aquí expresa la experiencia de la promesa divina que si nos rendimos a la obediencia a Dios, recibiremos guía, recibiremos sabiduría espiritual y recibiremos vida plena. ¿Por qué? Porque aquí dice bien claro, con el recto, Dios va a iluminar su camino. Dios va a iluminar nuestro camino, dice el verso 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Proverbios capítulo 14, los versos 11 y 12. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ahí mismo Proverbios, capítulo 16 y el verso 9. El corazón del hombre piensa su camino. Yo puedo pensar qué hacer. Yo puedo decidir qué hacer. Yo puedo elegir por dónde ir. Pero, más Jehová endereza sus pasos. Yo puedo elegir un camino. Pero si yo rindo mi voluntad al Señor, si ese camino es malo, el Señor va a enderezar mis pasos. Me va a llevar por el camino correcto. Lo que pasa es que muchos creyentes no se dejan guiar por el Señor. Parece que no les gusta mucha luz. Quieren andar en tinieblas. Cuando la luz admirable de nuestro Señor es la que nos promete la guía en el camino, no lo quieren. Y vean, eso es lo que vimos de acuerdo a la intención de la persona. Pero de acuerdo a la esencia del ser humano, hay dos cosas muy claras. Nosotros podemos ver los versos 26 en su segunda parte, que dice, y severo serás para con el perverso. Con el perverso Dios manifestará o se manifestará severo. Y existe un texto que define como un reflejo este tipo de personas y queda en Proverbios. Vamos a leerlo ya para terminar. Proverbios, capítulo 6. Miren lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 6, los versos del 12 al 19. El hombre malo, el hombre depravado. Miren, ¿quién es el hombre malo? ¿Quién es el hombre depravado? Aquí da la explicación. ¿Quién es? Aquí está. Es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, o sea, habla sin pensar, habla con los pies, que hace señas con los dedos, miren, señas con los dedos. La mentira, ¿no? Está tu papá. No. Señas con los dedos, mentira. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordias. Miren, esa persona es la que Dios ve como perversa. Siembra discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y aquí están las 6 cosas y aún 7 que abomina el Señor. Verso 16. Y abomina su alma, el alma del Señor. ¿Qué cosa abomina? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ojo, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oye, si sabes lo que dijo este hermano, si sabes lo que dijo el otro, el que siembra los abomina. El testigo falso, el que se inventa cosas en su cabeza y que se erige como un testigo falso delante de otro hermano, diciéndole, condenándole por cosas que no ha hecho.
abomina el alma del Señor. Esas personas, aquí están, hermano. Y de eso es que debemos tener mucho cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque esas personas, según el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 21 y el verso 8, miren lo que les espera. Pero a los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra cosa que el Señor no quiere, verso 27 del Salmo 18, y con esto terminamos. Verso 27, en su segunda parte, humillarás los ojos altivos. Quizá es este pecado en el que caen la mayoría de los creyentes. ¿Cómo puedo yo ver mis ojos? No los puedo ver. Yo no los puedo ver. Necesito el reflejo de algo para poder ver mis ojos. Cuando se mete una pajita o algo, una lagaña o una pestaña en el ojo, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, cogemos el dedo, nos metemos acá. No, lo primero, el espejo, pues para ver a dónde está. Porque yo no me puedo ver mis ojos. Necesito un reflejo. Y el Señor Jesucristo habla de esto magistralmente en Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, o sea, miren lo que dice aquí. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, o sea, si lo que tú crees que es luz, pero para el Señor es tiniebla, dice acá, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Necesitamos un espejo para ver nuestros ojos. Y el mejor espejo es el Señor Jesucristo. Él es el que refleja la imagen de Dios. Y en Él yo puedo ver mis ojos. Y puedo ver si mis ojos son altivos delante de Dios, delante de los hermanos, delante de las personas. Y si yo veo que mis ojos son altivos, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Tengo que hacerlo. Miren lo que dice el Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si yo, reflejado en Cristo, veo que soy altivo, porque no tengo misericordia, porque no tengo amor, porque soy tajante en ciertas cosas, estoy portándome altivo delante del Señor. Así era Saulo de Tarso. Y el Señor lo humilló con todo y altivez. Proverbios capítulo 16 y el verso 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Miren las palabras tan graves. Abominación. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. No quedará impune. Una vez más podemos ver, hermanos queridos, detallada la promesa del Señor en los dos últimos versículos de este párrafo, los versículos 29 y 30 del Salmo 18. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan.
David se encarga de dejar detallada aquí una verdad biográfica clara y concisa de cómo el poder de Dios se manifestó en su vida, otorgándole la victoria. Y es porque guardó las intenciones de su corazón delante de Dios. Las guardó, se mostró misericordioso, se mostró íntegro, se mostró limpio, se mostró recto, se mostró justo. El Salmo 18 en estos dos últimos versículos nos deja una pregunta. ¿Por qué David estaba tan seguro de que Dios le otorgaría la victoria si consagraba su vida, sus intenciones a Él? Bueno, en primer lugar, porque David sabía quién era Dios. Un joven pastor que se enfrentó contra el león, contra el oso y los venció porque el Señor le dio la fortaleza. Eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel. Ustedes lo pueden leer. El Señor lo fortaleció, no fue él. El Señor lo fortaleció. Y en segundo lugar, David sabía que Dios era inmutable, que no iba a cambiar en su promesa, que lo iba a ayudar, que lo iba a guardar, que lo iba a proteger, que iba a ser su escudo. Y eso lo hemos venido estudiando en todos estos salmos hasta llegar al Salmo 18. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Miren, promesa. Tú eres mi escudo, mi roca, mi refugio, mi castillo. Miren, promesa del Señor. Él sabía que lo iba a librar. Y esa misma promesa se cumple hoy para nosotros si nos consagramos de verdad al Señor. Si consagramos nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, y somos misericordiosos, y somos benignos, y somos íntegros, y nos mostramos limpios, rectos y justos delante de Dios, Él nos va a dar la victoria, queridos hermanos. La victoria aún en la aflicción más grande, porque Él ha prometido cuidarnos y guiarnos en todo momento. Amén. Miren,